Buenas tardes. Buenas tardes. ingeniero. Bien, vamos a comenzar la parte práctica de la clase. Vamos a ver Mejor hubiera dejado eso para mañana. la parte de... Allá son los pegamentos, ¿no? Sí, pero tienen que... Están trabajando todavía con la máquina. Si pueden poner en silencio su micrófono, por favor. Pero hasta las 5 va con la máquina. Bien. Bueno, les mencionaba que vamos a continuar con la clase, con la parte práctica. Vamos a ver cómo seleccionar un diámetro de una tubería, calcular pérdidas y vamos a empezar a diseñar una red hidráulica. Esta semana, hoy, mañana y el miércoles, nos quedará para aprender la parte práctica de cálculo de pérdidas y cabeza y selección de bomba. Lo que es la red hidráulica lo vamos a dejar para después del examen. Vamos a tomar unos 3 días de la otra semana, del otro parcial, perdón, para ver lo que es red hidráulica. Y la evaluación sería con lo que veamos de aquí al miércoles, que al final va a ser siempre va a ser contenido completo. Pero lo que es una red hidráulica es demasiado largo. Eso no lo evaluamos como examen porque sería demasiado largo. Pero sí la parte de cálculo de pérdidas, cálculo de cabeza y selección de bomba. Entonces, vamos a ver eso esta semana. Bien, ahí estoy mostrando algo de... Este solo es un concepto que vamos a ver, que es la diferencia entre bombas en serie y bombas en paralelo. Nuestra mayor caso que nosotros tenemos en distribución de bombas o de red hidráulica es disposición de bombas en paralelo. ¿A qué nos referimos? Bueno, las bombas en serie es una configuración de yo tengo una bomba descargando y eso el flujo lo toma otra bomba, descarga y lo toma otra bomba. Ya están en serie. Aquí lo que tenemos es un mismo flujo desde antes de la primera bomba y después de la tercera bomba, pero la energía que transfieren se suman, similar a la bomba de múltiples escalonamientos, donde tenemos varios rodetes. El flujo que manejan es el mismo, pero la cabeza se suma. Digamos, cada una de estas bombas aumenta 1/3 la cabeza total, así como está acá en las ecuaciones. Y también tenemos la otra opción, que es la más común y la que vamos a estudiar, las bombas en paralelo, donde yo tengo 5 bombas para este caso del ejemplo y el flujo total que yo estoy moviendo es la sumatoria del flujo de todas las bombas en el caso de que las 5 estén trabajando al mismo tiempo. Y la cabeza o la energía que deben transferir es la misma para cada una de ellas. O sea, la cabeza de la bomba 1 hasta la bomba 5 es la misma. Y lo que se suma son los flujos. El flujo de la bomba 1 hasta el flujo de la bomba 5. Y así tendríamos pues lo que es el caudal total. Entonces esto es la diferencia entre bombas en serie y bombas en paralelo. Bien, hay algunos ejemplos de bombas en paralelo, que es el caso más común que nosotros podemos tener. Estas 4 bombas manejan un flujo y ese flujo se suma y el flujo total va por la tubería de arriba. Pero la cabeza de las 4 bombas es la misma. La energía que transfieren las 4 bombas es la misma, pero los flujos son los mismos también entre ellas, pero el flujo total es la sumatoria de las 4 bombas. Mientras que la energía que transfieren no se suman, sino que ya hay un valor constante. Son algunas imágenes de bombas en paralelo. Bien, hay una imagen. Vamos a dejarlo de variador y arranque suave para después, cuando veamos las redes hidráulicas. Y quisiera, antes de pasar a las tablas, ver esta tabla que está aquí. Esta está en la diapositiva 64 de la plataforma, de la presentación, perdón. Y es una tabla con algunas tips o recomendaciones a la hora de diseñar una red hidráulica y en cuanto a lo que son velocidades y presiones recomendadas de trabajo. Esto pues es experimental. Alguien hizo sus pruebas y identificó de que con estos valores yo mantengo una red hidráulica segura, con velocidad baja para que no haya golpe de ariete, no haya vibración.
con presiones estándar, digamos, para saber de qué tan robusta debe ser la red en cuanto a conexiones. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, la tabla 3.6 me da velocidades razonables para flujos a través de tuberías. Y tenemos varias opciones. Solo tenemos que identificar cuál es nuestra aplicación que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, para agua de ciudad, o sea, red de agua potable. Me recomienda el libro o la tabla una velocidad recomendada de entre 2 y 5 pies por segundo. Esto para agua de ciudad. Para servicio general, me recomienda una velocidad de 5 a 10 pies por segundo. Y este es quizás el valor referencia que nosotros vamos a utilizar en nuestra mayoría de aplicaciones. Luego hay otras aplicaciones como alimentación de calderas. Ahí podemos manejar velocidades mucho más altas. Son tramos cortos y de alta presión, de 10 a 20 pies por segundo. Luego hay otras aplicaciones ya para otro tipo de industria, comercial, residencial. En nuestro caso nos mantendríamos en lo que es servicio general. Vamos a mantenernos en servicio general. Incluso los sistemas de agua potable podemos manejarlos todavía como servicio general. En caso que no tengamos demasiados accesorios, demasiados codos, válvulas demasiado cerca. Entonces aquí podemos utilizar esta referencia de 5 a 10 pies por segundo. También está esta otra tabla que es muy similar, da algunas velocidades recomendadas, pero si vemos, aquí también está servicio general y me recomienda una velocidad de 5 a 10 pies por segundo también. Luego, quizás de un sistema más especializado a otro, quizás debamos recurrir a manuales de los fabricantes o manuales técnicos más dedicados o normas estándar para un mayor criterio de diseño. Por ejemplo, en sistemas de agua fría o circuitos cerrados. Podemos manejar siempre para tuberías principales el mismo concepto de servicio general, pero muchas veces la tubería de conexión a los equipos, que es más delgada y tiene más accesorios, recomiendan una velocidad menor que esta, posiblemente de 3 a 5 pies por segundo. Por el mismo concepto de que cuando yo me conecto a un equipo, tengo muchos accesorios, tengo puntas de expansión, puedo tener codos, puedo tener válvulas de cierre, válvulas de control. Entonces, para evitar una turbulencia demasiado alta en esa zona, entonces en ese pegue se recomienda una velocidad más baja. Por lo tanto, pues las tuberías pueden salir un poco más grandes que utilizando este factor. Bien, ¿para qué vamos a utilizar este valor? Recordemos este concepto de 5 a 10 pies por segundo. Esto nos va a servir para seleccionar los diámetros de nuestra red. Por ejemplo, voy a salirme de la presentación y nosotros les compartimos una tabla en la plataforma, que es esta tabla que está aquí. Bueno, el PDF solo le puse el nombre tablas, pero es la única tabla para la parte de bombeo que vamos a utilizar. Esta es una tabla con propiedades del fluido moviéndose a través de una tubería de acero, cédula 40 en este caso, que está moviendo agua. En el caso de materiales que no sean hierro negro en este caso, sino que acero inoxidable o hierro galvanizado, se cumple también esta tabla. Acero inoxidable se cumple, tal vez hay un porcentaje ahí más o menos, pero puede dar un buen cálculo todavía muy cercano. Para otros fluidos que no sea agua, deberíamos mejor buscar las tablas dedicadas para ese fluido. Y para otros materiales que no sean metálicos, o mejor dicho, que no sean derivados de acero, digamos aluminio o cobre, en esos casos también sería mejor buscar las tablas dedicadas para ese tipo de material. Estas tablas incluso se podría usar también para PVC, todavía da un valor cercano. Pero ¿por qué deberíamos buscar la tabla dedicada? Uno, porque esta tabla lo que me va a dar es pérdidas de fricción y las pérdidas por fricción dependen del fluido y depende del material. Entonces, por eso los valores pueden ser un poco algo diferentes.
En este caso vamos a utilizar esta tabla. Sí, todos los ejemplos los vamos a basar en agua moviéndose a través de tuberías metálicas derivadas de acero, acero galvanizado, hierro negro, acero inoxidable. Entonces estamos bien con la tabla. En esta tabla vamos a ver que hay varias secciones, todas dependen del diámetro de tubería. También tienen una columna de flujo y esta columna que es la importante, velocidad, según el diámetro y según el flujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para determinar el diámetro de una red? Digamos en turbomáquinas o en otras ocasiones, cuando calculamos fricción, partíamos de que ya me daban el diámetro. Pero ¿qué pasa si no me dan el diámetro, sino que solo me dan el flujo? Digamos 100 galones por minuto. Nos toca a nosotros ahora decidir ese diámetro. ¿Y cómo lo vamos a decidir? Pues vamos a hacer uso de referencia, la tabla que vimos anteriormente, con la velocidad recomendada de 5 a 10 pies por segundo. Eso significa, si yo quiero escoger el diámetro de tuberías para mover 100 galones por minuto, primero busco una tabla que me abarque 100 galones. Y voy a activar los comentarios de PDF para que veamos. Voy a marcar 100 galones por minuto. Hasta aquí, digamos. Y busco los diámetros en los cuales hay datos para 100 galones por minuto. Por ejemplo, tubería de 1/4. Con 100 galones por minuto, ¿cuál sería su velocidad? Su velocidad sería 21.5. Esa es una velocidad demasiado alta. Nuestro límite es de 5 a 10 pies por segundo. Y este tiene 21.5 pies por segundo. Es decir, que es una tubería demasiado pequeña. Tubería de 1,5 con 100 galones por minuto. Solo, bueno, su velocidad es 15.8 pies por segundo. Está alta también. Veamos el siguiente diámetro, que es la de 2 pulgadas. La de 2 pulgadas y 100 galones por minuto, tenemos una velocidad de 9.56. Entonces, este diámetro sería el diámetro escogido para esta tubería. 2 pulgadas, ese sería nuestro diámetro. Y en el caso de que estuviésemos en una conexión que no demasiado accesorios y me recomiendan una velocidad alrededor de 5 pies por segundo, yo tendría que escoger mejor de 3 pulgadas, porque ahí yo tendría una velocidad de 4.34 pies por segundo. Pero eso pues sería un casos especiales. En nuestro caso, que va a ser servicio general, podríamos manejarnos con 2 pulgadas. Entonces, esa sería nuestra selección. Y una vez seleccionado, tenemos la velocidad, obtenemos los otros dos datos importantes para las pérdidas. Lo que es el coeficiente de fricción, pues para pérdida por fricción, y el valor velocidad al cuadrado entre 2 BCG, que es 1.42, que este me va a servir para calcular las pérdidas secundarias de todos los accesorios que estén en esta tubería. Si están en esta tubería, pero en algún momento el flujo cambia, ya no me sirven estos cálculos. Tengo que volver a hacer el procedimiento. Bien, digamos 200 galones por minuto. Si hacemos el mismo procedimiento, vamos a llegar a que la tubería de 2 ya no me sirve, porque tiene 19.1 pies por segundo de velocidad. La de 2,5 tiene 13.14, todavía está alta. Y la de 3 pulgadas, 8.68. Y este sería nuestro diámetro seleccionado. Sería 8.68. Y así pues es como vamos a ir decidiendo los diámetros de nuestra red. Lo que tenemos que saber es cuánto flujo va en cada ramal y comparar su velocidad con la velocidad de referencia de nuestra tabla de velocidades recomendadas. Y vamos escogiendo las velocidades para cada uno de los diámetros. Y eso lo vamos a hacer pues en la parte de diseño de red hidráulica. Bien, visto esto, voy a regresar a la diapositiva. La tabla está, las tablas de referencia de velocidades está en la presentación, la diapositiva 64.
Y eso nos va a servir para irnos a nuestras tablas de tuberías. Una vez que yo tengo esta velocidad, perdón, este dato de velocidad al cuadrado entre el BCG, que es 1.42, me va a servir para mis cálculos de pérdidas en accesorio. Entonces nos vamos un poco más adelante en las tablas. Por ejemplo, que tuviésemos un codo de 90 grados regular de 2 pulgadas. Ese valor me va a servir para multiplicarlo por este valor K, que depende del accesorio y del diámetro de ese accesorio, para nosotros encontrar lo que es pérdidas secundarias. ¿De qué va a depender? El accesorio, pues cada accesorio tiene su gráfico. Va a depender, tenemos que ver el gráfico de que depende. En este caso solo depende de un diámetro que es 2 pulgadas, porque sería un codo en aquella tubería de 2. Y la intersección sería el valor K, más o menos por acá. Un poquito más arriba. Digamos un valor K de 1. Y ese lo vamos a multiplicar por el valor de 1.42, que era el valor de velocidad al cuadrado entre los DCG de nuestro accesorio. Hay una tormenta en progreso. Está bien, vamos a subir la grabación siempre. Bien, entonces vamos a regresar a nuestra diapositiva. Hay una parte donde nos saltamos unos ejercicios. Voy a buscarlo porque no recuerdo qué número de diapositiva es. Bueno, aquí está empezando a llover, pero que no se corte el fluido eléctrico o internet. Aquí está este ejemplo. Nosotros vamos a hacer uso de estas ecuaciones que están aquí, que son las mismas ecuaciones que ya hemos visto en otras clases. Bueno, no tanto porque en mecánica de fluidos se usa número de Reynolds. Aquí lo vamos a utilizar estas tablas. Tenemos la pérdida primaria, que es igual a un coeficiente de fricción, que este es el valor que sacamos de la tabla, por la longitud de la tubería entre 100. Y la pérdida por accesorio es el valor K, que se saca del gráfico de cada accesorio, por el valor velocidad cuadrada entre el BCG, que depende de la tubería y del flujo en el cual está instalado este accesorio. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar. Y digamos que vamos a ver primero un ejemplo. Vamos a ver primero un ejemplo de pérdida primaria. Digamos que ya nosotros decidimos que para manejar un flujo vamos a utilizar una tubería de 2 pulgadas. Por alguna razón decidimos utilizar 2 pulgadas. Entonces me dice el ejercicio que una tubería, de 75 metros de longitud tenemos una tubería con una longitud de 75 metros, con un diámetro de 2 pulgadas y maneja un flujo de 60 galones por minuto. ¿Cuál es la pérdida primaria para esta tubería? Bien, tenemos la ecuación HP igual a HF por longitud entre 100. Una longitud de 75 metros por segundo, 60 galones por minuto. Ubicamos la tabla de 2 pulgadas, o ya decidimos, posiblemente sea un sistema donde ya tienen esa tubería, o quizás tiene demasiado accesorio y decidimos mejor utilizar una velocidad baja. Entonces tendríamos una velocidad de 5.74 para una tubería de 2 pulgadas y 60 galones por minuto. Y tendríamos un coeficiente de fricción de 6.59. Lo importante de este coeficiente es que se mide en cantidad de pies de caída de presión en pies por cada 100 pies de longitud. Entonces esto quiere decir que estos 6.59 significa que por cada 100 pies de longitud yo tengo una pérdida de 6.59 pies en este diámetro y este flujo. Bien, este valor lo vamos a utilizar en esta ecuación donde tenemos H sub F 6.59
longitud 75 metros y diámetro de 2 pulgadas. Nosotros aplicamos la ecuación, tenemos 75, pero estos son metros. Tenemos que tener cuidado de utilizar siempre unidades uniformes en un sistema. 75 por 3.28 la longitud total. Corriente de fricción 6.59 entre 100. Y esto nos da una caída de presión de 16.21 pies de columna de agua por fricción solo en ese tramo. Esa sería nuestra caída de presión para esa tubería. Bien, esta es la caída de fricción de esta tubería. Si por alguna razón, digamos, necesitamos utilizar una tubería o tenemos en el sistema de tubería de 2,5, ¿cuál sería la caída por fricción de este tramo? Siempre con la misma longitud y el mismo galonaje. Se repite el mismo proceso. Vemos que para 60 galones de tubería de 2,5, el diente es 4.02, perdón, 2.72, el corriente de fricción. La longitud 75 metros, tenemos que hacerlo a pies, por 2.72 entre 100, y esto da una caída de 6.69 pies por segundo. Ingeniero, ¿Sí? ¿qué ejercicio es ese? Es el primero, es que se me fue la luz, entonces se me desconectó todo aquí, entonces hasta ahorita me vuelvo a iniciar, entonces no sé lo que estuvieron viendo ahorita. Estuve al principio, entonces, ¿de qué me perdí? Sí, no, es el primero. Antes de esto estuvimos viendo la tabla, las dos tablas, la de referencia, velocidades recomendadas y la tabla de tubería, que es esta sección que sacamos, la estuvimos viendo completa antes de hacer el ejercicio. Y entonces, en cualquiera de los dos casos, debemos escoger el diámetro y con la velocidad guiarnos y luego ver cuáles son los coeficientes. Con eso tenemos los coeficientes por fricción. Si tenemos una red hidráulica, tenemos que repetir este proceso tramo por tramo desde la succión de la bomba, del depósito inferior, hasta la demanda más lejana. Tenemos que ir repitiendo este proceso uno por uno. Y todas estas fricciones de todas las secciones las debemos sumar. Pues una red hidráulica es mucho más larga. En el examen lo que queríamos es un cálculo de cabeza, pero sería un circuito no tan grande, unos 4 o 5 tramos para que se pueda hacer pues, en el tiempo estimado del examen. Bien, esto es en cuanto a la fricción. Vamos a ver ahora en cuanto a la caída de accesorios de esa tubería. Tenemos que la tubería de 2 pulgadas que tiene 75 metros de largo, aparte de su longitud, tuviese un codo de 90 grados, radio regular, bridado. La ecuación es la misma que vimos, pérdida secundaria es un valor K por velocidad al cuadrado de VCG. Primero hay que ver cuál es el accesorio. En este caso es un codo de 90 grados. Hay que buscar en la tabla el codo que corresponda de 90 grados. Aparte de eso, que sea regular, sea radio corto y que sea bridado, o sea, que tenga esta conexión como de un disco, que se emperna, se tornilla, bridada, son bridas. Entonces nos ubicamos en el gráfico correcto. Vemos que en el caso del codo y la mayoría de los accesorios, el valor K solo depende del diámetro, interceptándolo con esta diagonal o esta curva, dependiendo del accesorio. Pues un diámetro de 2 pulgadas, que es su intersección, bueno, aquí lo marqué un poquito arriba, quizás debe haber sido un poquito más abajo. Pero la intersección me marca un valor de K aproximadamente de 0.38. 0.38, 0.37, esto lo voy a dejar un poquito más abajo. 0.38, entonces aplicamos la ecuación. Ya previamente tendríamos que haber encontrado cuánto es velocidad al cuadrado entre los BCG para esta tubería de 2 pulgadas. Entonces, si me regreso a la anterior,
vemos que velocidad al cuadrado entre 2 veces G, manejando 60 galones, una tubería de 2, es 0.511. Y ese valor lo vamos a utilizar para todos los accesorios que estén en esa tubería. 0.511. Y el valor de K es lo único que va a cambiar. Es 0.38 para este caso de este codo de 90 grados, regular y gridado. Pues esta pérdida secundaria es de 0.1942. Ya sería la pérdida secundaria por un codo instalado en esta tubería. Si fuesen 4 codos en la misma tubería, el mismo tipo de codo y el mismo flujo, simplemente multiplicamos este valor por 4. Sería aproximadamente casi 0.8 pies de columna de agua de pérdida por esos 4 codos. En este caso solo es 1, entonces 0.1942. Bien. Buenas Otro tardes. ¿sí? No, solo le iba a decir que hay un compañero que estaba en espera ahorita y dice que no puede ingresar a la clase. Vamos a ver. Ahorita ya. Bien. Ahora imaginemos que aparte de ese codo también hay una válvula. En este caso una válvula con puerta. Diámetro de 2 pulgadas, diámetro con puerta, en este caso roscada. Buscamos en la tabla el gráfico que corresponde, válvula con puerta, y por el dibujo podemos ver que es roscada. Si tuviese aquí en la conexión algo similar al codo, como esta parte de aquí así, en esta parte, sería entonces una válvula gridada. En este caso es una válvula roscada y se puede ver la rosca. Buscamos el gráfico que corresponde para esta válvula y hacemos un procedimiento. La ecuación es la misma. Como es una válvula en la misma tubería y el mismo flujo, velocidad al cuadrado por VCG sigue siendo 0.511. Y vemos el gráfico. Para esta válvula solo necesitamos conocer el diámetro. También es 2 pulgadas. Intersectamos con el gráfico y me da aproximadamente 0.12 el valor de K. Entonces eso es lo que vamos a utilizar para la ecuación. Un valor de K Ingeniero, de 0.12. ¿Sí? esa línea negra ya está ahí en el dibujo, o Sí. sea, no es algo, no es un valor que conocemos. No, este ya es digamos que una línea constante. Ok. Sí, entonces con saber el diámetro, entonces solo proyectamos las líneas y a donde nos marque ese va a ser el valor, entonces. Así es. Ya, Sí, en base a la negra, sí. sí, ya para cada accesorio, esta línea es constante. Si Sí, lo cambia el mismo tipo, con lo mismo con la anterior gráfica, ¿va? lo Porque, mismo. sí, ajá. La única Sí. forma para que cambie es que cambie el accesorio. O sea, que no sea de 90 grados, sino que de 45. O que sea roscado. En ese Por caso se eso puede es. cambiar. Sí, entonces en la válvula lo mismo, ya conocen el tipo de válvula, corresponde con un gráfico. Si es otro tipo de válvula, ya tiene que ser otro gráfico. Bien, entonces, Disculpe, ingeniero, esos gráficos están aquí mismo en la presentación. Como le digo, se me fue el internet, entonces no sé si los mostró anteriormente. lo mostré, bueno, no lo mostré realmente. Están en la misma tabla, el mismo PDF de las tablas de tuberías. Ya lo vamos a ver Ajá. para Vaya, que sí, los que están en el campus ahí, lo que está en el campo. en los folders que tiene ahí, sí. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, no me regresé al PDF, por eso quizás la confusión. Entonces, la ecuación es sencilla, valor de K, 0.12, velocidad cuadrada de PCG es 0.511 y esta pérdida secundaria es 0.0613. Si solo es una válvula, 0.0613. Si hubiesen 2, 3 o 4 válvulas, multiplicamos este valor por la cantidad de válvulas. En este caso, imaginemos que solo hay una. Entonces ahí tendríamos ese accesorio. Y por último, siempre para imaginemos que en esa misma tubería hay otro accesorio que es una válvula check, una válvula antirretorno que vimos en las clases anteriores. Evita que el agua se retorne, solo permite el paso del fluido en un sentido. Pero internamente tiene un elemento que es el que produce que en el sentido contrario no se pueda mover el fluido. Y ese elemento pues tiene su pérdida. El fluido tiene que vencer, poder levantar este elemento para poder pasar. Entonces eso genera una pérdida.
Y esta es una válvula check. Nuevamente, tiene que estar en la tubería de 2 pulgadas. Es una válvula check y enroscada. Entonces buscamos en la tabla el gráfico que corresponde para esta válvula. Y este sí cambia un poco porque es curva, pero solo va a depender del diámetro. Es la misma curva, solo va a depender del diámetro. Nuevamente un diámetro de 2 pulgadas y la intersección marca alrededor de 2.2, 2.3 aproximadamente. Ecuación es la misma, velocidad cuadrada entre PCG es el mismo, 0.511, siempre y cuando esta válvula esté en la misma tubería de 2 pulgadas y esté manejando el mismo flujo, o sea que no haya habido una derivación de flujo por algún lado, sino que esté manejando siempre 60 galones por minuto. Bien, entonces, en el caso de esta válvula check, nuestra pérdida es valor K 2.2 por velocidad al cuadrado entre BCG, 0.511. Y este valor va a ser igual a 2.2 por 0.511 igual a 1.1242. Siempre es común que solo haya una válvula check antes de conectarse a un equipo o después de una bomba. Entonces, por lo menos esta tubería tendría que haber solo una check. Mientras que todo cambia de dirección, necesitamos un codo, válvula con puerta, pueden ser que hayan varias válvulas en la misma tubería, pero una válvula check es común que solo haya una. Esta sería nuestra pérdida para esta válvula check. Si quisiésemos saber la pérdida total por accesorios, tendríamos que sumar 1.1242 más 0.0613 más 0.1942. Esa sería nuestra pérdida por accesorios. Y la pérdida por fricción, la que encontramos anteriormente, 16.21. Y la pérdida total sería la sumatoria de esta pérdida por fricción más las pérdidas por accesorios. Y esa es la que nosotros utilizaríamos para el cálculo de cabeza de una bomba. Bien, voy a ir a las tablas para que veamos qué otros datos podemos obtener de ahí. Bueno, vimos la parte para tuberías. Recordando nuevamente que ahorita ya me daban el diámetro, pero si no me dan el diámetro, tengo que decidirlo yo. Y si solo me dan el flujo, como hemos mencionado, un ejemplo de 100 galones por minuto, y utilizamos la referencia de máximo 10 pies por segundo de velocidad, nosotros empezamos a hacer una prueba y error. Probamos con tubería de 1/4 y la intersección con 100 galones tiene una velocidad de 21.5. Entonces está fuera de rango. Siguiente diámetro, 1,5. Tiene una velocidad de 15.8, también está fuera de rango. Vamos al diámetro siguiente, 2 pulgadas, para 100 galones por minuto, tiene una velocidad de 9.56 y este sí está dentro del rango de 5 a 10. Entonces mi diámetro va a ser de 2 pulgadas. Una vez que ya decidí que 2 pulgadas, de aquí obtengo el coeficiente de fricción, que es el que utilizamos ahorita en el ejemplo, 7.4. Bueno, no era este, era con otro galonaje. Pero siempre era tubería de 2, creo que era 60 galones. Y el valor velocidad al cuadrado entre 2 BCG de 1.42 para calcular la pérdida de todos aquellos accesorios que estén en esta tubería de 2 y que manejen siempre 100 galones por minuto. Bien. Velocidad cuadrada de BCG la vamos a utilizar con accesorios y podemos irnos al final de la tabla, más adelante en la tabla, y tenemos diferentes tipos de accesorios. Tenemos, bueno, aquí tenemos los codos. Para un codo de 45, es este gráfico, roscado. Codo de 45, pero de radio largo, hibridado, es otro gráfico. El codo de 90, por aquí está, ya sea roscado, radio corto, radio largo, o de 90 grados, radio corto pero hibridado, radio largo pero hibridado. Entonces, ahí están los gráficos, hay que siempre buscar el gráfico correcto. Tenemos las T, cuando veamos el ejemplo de la T vamos a explicar estas líneas que tengo yo por ahí. Uno es completamente horizontal y otro tiene un cambio de dirección de 90 grados. Está en la válvula globo, ya sea roscada o gridada, válvula con puerta. Nosotros usamos ahorita para el ejemplo la roscada, pero también puede ser bridada.
La válvula check, lo mismo, bridada roscada, una válvula en ángulo, conexiones. Y más adelante también, cuentas son reducciones, están los datos para cuando calculemos NPCH. Los propiedades del agua, vamos a utilizar presión vapor, a la presión a la cual se cambiaría de estado el agua y empezaría a cavitar. Y más adelante, la tabla de presión atmosférica para los cálculos de NPCH, donde la presión del depósito inferior es la atmosférica, o sea, es un depósito abierto en la mayoría de los casos. Entonces, esos son los datos que tenemos en la tabla. Entonces, bajemos la tabla y para que empiecen a practicar, también para que una vez asignado el proyecto, empiecen a hacer los cálculos. Entonces, bajémosla. Yo mencioné al inicio, para los compañeros que no hayan podido entrar, que hoy vamos a ver esta parte. Mañana vamos a ver ya completo el cálculo de cabeza de una bomba, que va a ser esta parte que vimos, más los cambios de altura y cambios de presión. Vamos a ver el miércoles, según los cálculos de cabeza y flujo, la selección de una bomba mediante gráfico. Y con eso vamos a ir a examen. La red hidráulica es esto mismo que estamos haciendo, pero con distintas rutas de tubería. Es un proceso largo, entonces el examen no va a ir con una red hidráulica, pero sí con cálculo de cabeza de un sistema básico, sencillo. Y esa para la red hidráulica nos vamos a tomar una semana después de examen para complementar antes de empezar la parte de aire comprimido. Entonces, así sería la parte de la evaluación con lo que vamos a ver hasta el miércoles. Bueno, ahí estaríamos por hoy y continuamos mañana. ¿Desea alguna consulta? Ese tema que dijo que iba a explicar después de la semana de exámenes sería para la segunda unidad, ¿va? ¿O es complemento o cómo? Sería complemento de la primera unidad. No es que va a ser evaluado en el segundo parcial. El segundo parcial es solo compresores, sino que es complemento, digamos. Ahorita vimos, vamos a ver cálculo de cabeza, pero una red hidráulica es esto que estoy mostrando ahorita. Determinar los diámetros de la tubería, determinar qué accesorios van a llevar mi red, determinar la ruta, las alturas, para después empezar a calcular fricción, calcular pérdidas secundarias de todos estos tramos de tubería. Entonces, esa es la red hidráulica. Pero en examen no entraría una red hidráulica porque es un proceso demasiado largo, pero sí un cálculo de cabeza de bomba de un circuito sencillo. Un depósito inferior, un depósito superior y la red de tubería. Esa parte es la que entraría en examen. Y esta red hidráulica es para proyectos de precisión. Ah, ahí se evaluaría entonces, ¿verdad? Ahí se evaluaría. Ah, ok. Sí, eso quería entender. Gracias. Bueno, entonces, bueno, 4:50, continuamos mañana. Listo, ingeniero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.